Señor, te alabamos, te damos gracias, te exaltamos, Señor, por tu obra extraordinaria en favor nuestro, Señor. Gracias por llevarnos al arrepentimiento. Gracias por llevarnos a la fe. Gracias por hacer lo que ninguno de nosotros podía hacer. Pagar el alto precio por causa de nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, porque es un plan extraordinario, hermoso, en el cual tú te das a conocer como un Dios lleno de amor, lleno de gracia y misericordia para con los pecadores. Gracias, Señor, por ser nosotros también objetos de ese amor y esa redención extraordinaria. Señor, rogamos que en esta hora tú nos guíes, Señor. Nos acercamos a tu palabra con temor, con reverencia, pero también con esperanza, porque sabemos que tu palabra es la que tiene poder, Señor, para transformarnos, para corregirnos y para enderezar nuestro camino, Señor. Te damos gracias por este tiempo y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe al exponer tu palabra, al escuchar tu palabra. Señor, glorifícate tú en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces nuevamente, mis queridos hermanos, Gálatas capítulo 3, versículos 6 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Al contrario de lo que muchos piensan, la justificación por la fe, esta doctrina esencial del cristianismo que podríamos definir como el acto de Dios a través del cual Él declara justo al pecador, es decir, libre del castigo de la ley y lo restaura a su favor, no es algo nuevo. No es una doctrina que nació en los tiempos de la Reforma, no es algo que se le ocurrió a Martín Lutero, no es una doctrina que nace de ninguna mente humana, sino de la mente de Dios, y está en toda la Escritura. Por ejemplo, lo encontramos en los Salmos. Escuche lo que dice el Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esta es la bienaventuranza de todo aquel a quien el Señor atribuye justicia sin obras. Así lo interpreta Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 6. Así que esta doctrina no es algo nuevo, ni solamente algo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, sino que la justificación por la fe es el plan de Dios desde el principio, y esto es lo que Pablo va a comenzar a argumentar en el pasaje que leímos hace un momento. Ahora, ¿por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque la justificación por la fe es el corazón del Evangelio. Es la esencia misma del Evangelio. De esta doctrina se desprenden todas las demás.
La justificación por la fe describe la buena noticia del Evangelio. Y si hay alguien que aún piensa que puede ser salvo, que puede llegar a Dios por medio de sus propias obras, es porque aún no ha entendido el Evangelio. Y mis hermanos, si de alguna manera aún está esto en nuestro corazón, la idea de que por nuestros propios méritos o esfuerzos Dios nos ha recibido, es porque aún no hemos comprendido el Evangelio. Y hemos ignorado el testimonio de las Escrituras, y eso es peligroso y debe ser corregido urgentemente. Y la única manera de que podamos salir del error es yendo a la fuente de la verdad, la palabra de Dios. Es la única manera de ser dirigidos hacia lo correcto, es la única manera que nuestros caminos sean enderezados, que nuestro andar sea iluminado, que nuestras ideas preconcebidas que podíamos tener acerca de la salvación y estaban erradas sean corregidas. La palabra de Dios es un argumento irrefutable porque es infalible e inerrante. La palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios para con nosotros y su plan redentor, cuyo fin último es la gloria de Dios. Yo quisiera que antes que vayamos al desarrollo del mensaje del día de hoy, observemos el énfasis que Pablo hace en las Escrituras, en el testimonio que las Escrituras dan acerca de la justificación por la fe. Note allí el versículo 6. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cita de Génesis capítulo 15, versículo 6. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Cita de Génesis capítulo 12, versículo 3. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cita de Deuteronomio 27, 26. Y hasta aquí parte del Pentateuco, pero también los profetas. Nota el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cita de Habacuc capítulo 2, versículo 4. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pentateuco nuevamente, cita de Levítico capítulo 18, versículo 5. Así que Pablo muestra aquí el testimonio escritural de la justificación por la fe. Por lo tanto, no es algo que nació en la mente de ningún hombre, sino que es el plan de Dios desde el principio. Y vamos a dividir este mensaje en tres apartados principales. En primer lugar, el plan de Dios de justificar por la fe, los versículos 6 hasta el 9. En segundo lugar, la imposibilidad de justificarse por las obras, los versículos 10 al 12. Y en tercer lugar, el costo de la justificación por la fe, los versículos 13 y 14. Vamos entonces a lo primero, el plan de Dios de justificar por la fe. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Permítanme recordarles brevemente la situación de los Gálatas. Un grupo de falsos hermanos conocidos como judaizantes, quienes pretendían tener una autoridad delegada de los líderes de la iglesia de Jerusalén, lograron introducir en estas iglesias de Galacia lo que Pablo llama un evangelio diferente, que no es el evangelio en absoluto, sino que es algo totalmente opuesto, que consistía en añadiduras de la ley de Moisés como un requisito para la salvación, o en el mejor de los casos, para mantenerse en esa salvación. En otras palabras, era algo así como lo que dice Martín Lutero en su comentario. Es como si Cristo comenzara a construir el edificio y luego dejase que Moisés lo terminara. Los judaizantes podrían haber dicho algo como esto: está bien creer en Jesús, pero para que sean verdaderos creyentes o creyentes completos necesitan guardar la ley de Moisés.
Pero lo que más consternó a Pablo fue la liviandad o la ligereza con la que estos hermanos de las iglesias de Galacia abandonaron al Dios de la gracia para irse tras un evangelio distorsionado, un evangelio diferente, enfocado en las obras de la ley. Estas añadiduras incluían dietas alimenticias, ritos de purificación, pero el que más exigían era la circuncisión, que era el sello del pueblo de Dios, señal que le fue dada a Abraham muchos años antes de la ley. Y en su afán por desacreditar a Pablo, estos falsos maestros utilizaban a Abraham como una evidencia de que la circuncisión era exigible para ser aceptado por Dios. Sin embargo, esto no podía estar más lejos de la verdad. Y por esta razón, Pablo va a usar también a Abraham, el padre de la nación judía, como ejemplo, pero no de obras, sino de justificación por la fe. Dios llamó a Abraham a la edad de 75 años, según Génesis capítulo 12, versículo 4. Aproximadamente 10 años después, Dios le da la promesa a Abraham de que tendría un hijo, es decir, Isaac, y una descendencia numerosa. Cuando Abraham oyó esta promesa, dice Génesis capítulo 15, versículo 6, que es el texto que Pablo está citando aquí, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Unos 14 años después, en Génesis capítulo 17, versículo 1 en adelante, Dios le da el mandamiento de la circuncisión como señal del pacto de bendición entre Dios y Abraham y su descendencia. Y fue circuncidado a Abraham a la edad de 99 años, según Génesis 17, versículo 24. Es decir, Abraham fue justificado muchos años antes de ser circuncidado. Los judaizantes estaban pasando por alto el testimonio de las Escrituras, no estaban interpretando correctamente la palabra de Dios. Y el punto que Pablo quiere demostrar aquí es que la base de la aceptación de Dios a Abraham fue la fe, no la circuncisión. El hecho de que Abraham haya sido justificado delante de Dios no se debió a ninguna obra que él haya hecho en especial. No fue justificado porque abandonó su tierra y su parentela, no fue justificado por todos los altares que edificó a Jehová, no se debió al cumplimiento de la ley porque la ley vino 430 años después. Su justificación no se debió a sus propios esfuerzos, sino a su fe. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, como dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 18, porque lo que Dios le había prometido era imposible desde el punto de vista humano, porque él era de edad avanzada y su esposa estéril. Sin embargo, creyó, puso toda su confianza en aquel que hizo la promesa, porque eso es la fe verdadera, es quitar toda la confianza que está depositada en nosotros y confiar en aquel que prometió. Y su fe le fue contada por justicia. Esto significa que Dios, como el juez de toda la tierra, lo declaró justo. Esto no significa que Dios lo declaró inocente. Ojo con esto, mis hermanos. Esto no significa que Dios lo declaró inocente o que lo hizo moralmente perfecto, sino que Dios lo declaró sin culpa, libre de la condenación que merecía a causa de sus pecados. La justificación es lo opuesto a la condenación. Significa que ahora Abraham estaba en una correcta relación con Dios, que estaba en paz con Dios. Esto es lo que las Escrituras testifican acerca de Abraham. Esto es lo que los falsos hermanos, los judaizantes y también los gálatas estaban pasando por alto, estaban ignorando el corazón del evangelio, la gloriosa noticia de que Dios justifica al pecador solo por la fe. Mis hermanos, pasar por alto las Escrituras lleva a interpretaciones equivocadas que finalmente terminan distorsionando el evangelio, que nos llevan lejos de la verdad y nuestra vida se empieza a formar de una manera contraria a la verdad del evangelio. Por esa razón, en un contexto diferente, el Señor confrontó también a los religiosos de su época cuando preguntaron acerca de la resurrección de los muertos.
El Señor les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, en Marcos capítulo 12, versículo 24. Como si Dios no hubiera anunciado la resurrección de los muertos antes en su palabra, o como si el Señor no tuviera el poder para hacerlo. De una manera muy similar, estaban ignorando las Escrituras como si el Señor no hubiese anunciado la justificación por la fe de antemano, como va a decir un poco más adelante. O como si el Señor no tuviera el poder, la capacidad, la libertad de hacer esto, de justificar al pecador por medio de la fe. Así que Pablo presenta su primera conclusión en el versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y esta es una extraordinaria declaración que aplasta el orgullo nacionalista y legalista de los judíos, ya que ellos alardeaban el ser hijos de Abraham y pensaban que eso los hacía más aceptos delante de Dios, que prácticamente tenían el reino ganado y que tenían alguna ventaja especial respecto de todos los demás pueblos. Sin embargo, Pablo quiere refutar esta errada comprensión y les aclara que los verdaderos hijos de Abraham no son los de su linaje. No son los que se circuncidan en la carne, sino los que tienen fe como la que él tuvo. Pablo se lo dice de esta manera a los judíos en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Que se circunciden no los hace herederos de la bendición de Abraham. Esto significa que no hay ninguna cosa externa que nosotros podamos hacer que nos haga herederos de la bendición de Abraham. A Dios siempre le ha importado el corazón, no las cosas externas, sino lo interno. Moisés incluso en el Antiguo Testamento también les dijo esto al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Conságrense verdaderamente al Señor de corazón, no exteriormente, no de una manera ritualista, no de una manera legalista ni por obligación, sino por amor y por fe. Los judaizantes y también las iglesias de Galacia no solo estaban ignorando el testimonio de las Escrituras respecto a la justificación de Abraham por la fe, sino que también ignoraban que Dios anunció de antemano su plan de justificar por la fe a Abraham, incluso antes que él fuera justificado. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, citando aquí Génesis capítulo 12, versículo 3. Y aquí hay dos palabras que me gustaría destacar. En primer lugar, la palabra previendo. Esta palabra tiene la idea de contemplar de antemano, pero no como viendo algo simplemente que iba a suceder, sino como algo previamente determinado. Porque mis hermanos, Dios es soberano. Él no es un simple observador de los acontecimientos, sino que Él determina, orquesta y lleva a cabo sus planes y propósitos con absoluta libertad. No depende de nada de este mundo para obrar. Él es el único ser verdaderamente libre. Ahora note quién es el sujeto en esta oración. Es la Escritura. Es la Escritura la que prevé. Aquí Pablo habla como si la Escritura tuviera personalidad. Es la Escritura la que contempló de antemano el plan determinado por Dios de que Él habría de justificar por la fe a los gentiles. Mis hermanos, Dios y su palabra son uno. Si queremos escuchar la voz de Dios, debemos escuchar su palabra. Es la Escritura contemplando el plan redentor de Dios que era desde el principio. ¿Y qué es lo que hizo entonces? Lo anunció Abraham. Dios le dio la buena nueva
Abraham. Y esta es la segunda palabra que quisiera destacar, buena nueva. Esta palabra es una sola en el idioma en griego y se puede traducir preevangelizó. Preevangelizó, anunció previamente el evangelio, así como se llama también el protoevangelio a Génesis capítulo 3, versículo 15, en el cual Dios anunció de antemano su plan de que enviaría al descendiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, nuestro Señor Jesucristo, mostrando así su plan que era desde el principio. En este caso anuncia el corazón del evangelio en estas palabras: en ti serán benditas todas las naciones. Porque esa es la buena noticia del Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio. Es una buena noticia de bendición a todas las naciones. A todas las naciones. Esa es la palabra que se traduce allí, gentiles, que se refiere a todos los demás pueblos que no son judíos. Es decir, la buena nueva anunciada a Abraham es esta bendición que alcanza no solamente al pueblo judío, sino a todos los demás pueblos, a todas las etnias, todos los tiempos, lugares, idiomas. La buena noticia del Evangelio es que Dios está dispuesto a perdonar los pecados y declarar como justo a todo aquel que cree en Jesucristo, sin importar su nacionalidad y sin las obras de la ley. Mis hermanos, esta es una tremenda noticia. Revela el corazón extraordinario de nuestro Dios. De modo, dice el versículo 9, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que ejercen fe en Dios son justificados de la misma manera que fue justificado Abraham, por la fe. Este es el testimonio de las Escrituras, este es el plan de Dios desde el principio. Entonces debemos confiar en su plan. Hermanos, si este es el plan de Dios desde el principio, entonces nosotros debemos confiar en su plan. No hay estrategias humanas, no hay obras humanas, no hay orgullo, no hay actividades ni exigencias ritualistas, ni formalismo religioso que pueda justificar al hombre pecador delante de Dios. Y esto nos debe motivar, hermanos, a seguir predicando el Evangelio, primeramente a confiar nosotros en Él. En segundo lugar, seguir predicando el Evangelio porque Dios ha determinado justificar al hombre pecador por medio de la fe. Por lo tanto, no vamos a recurrir a ninguna estrategia humana para llevar a las personas a Cristo, sino que proclamaremos el Evangelio puro, sin añadiduras de ningún tipo. Prediquemos la buena noticia del Evangelio tal como ha sido revelado en las Escrituras para que vengan al arrepentimiento y a la fe y reciban la bendición y la justificación. La única manera de alcanzar la bendición es por medio de la fe. Ese es el plan de Dios desde el principio, que la fe sea el medio por el cual Él justifica al pecador, porque esa es, mis hermanos, la justicia que se revela precisamente en el Evangelio. Dice Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No importa tu nacionalidad, todos serían justificados de la misma manera. Esto nos incluye, por supuesto, a ti y a mí. Es el plan de Dios desde el principio, alcanzar a todas las naciones y justificar al hombre pecador por medio de Cristo. Pablo va a seguir ahora mostrando que la justificación por la fe es el plan de Dios desde el principio, pero va a hacerlo ahora desde una perspectiva negativa. Y esto nos lleva a lo segundo, la imposibilidad de justificarnos por las obras. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Noten el contraste aquí, mis hermanos.
Los que son de fe son bendecidos, mientras los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, por lo tanto no pueden participar de la bendición. No pueden participar de la bendición, y esto no es algo que se le ocurrió aquí al apóstol Pablo, así como lo acusaban los judaizantes, sino que la misma ley dice esto. Y Pablo cita aquí Deuteronomio 27, versículo 26, que dice lo siguiente: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Esta cita es parte de las maldiciones que debían ser pronunciadas al pueblo de Israel, también junto con las bendiciones, a esta segunda generación que estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Dios exigía de su pueblo el cumplimiento de todas sus leyes y estatutos, y el pueblo decía amén, es decir, el pueblo se comprometía a cumplir. Pero como sabemos, por todo lo relatado en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no cumplió y vinieron sobre ellos todas estas maldiciones. Y ese es el punto de Pablo aquí. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque nadie, absolutamente nadie, así como atestigua la historia del pueblo de Israel, nadie puede permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Nadie. Porque Dios exige cumplimiento total y perfecto de su ley, no en algunas cosas, sino en todas. Escuche lo que dice Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora usted podría pensar, pero yo no he matado a nadie, ni he adulterado. O como dicen algunos, yo no le hago mal a nadie. Y eso puede ser verdad de una manera externa. Sin embargo, el cumplimiento de la ley es mucho más profundo que solamente cosas externas como no matar o no adulterar. La ley de Dios toca todos los aspectos de nuestra vida, no solamente nuestras acciones, también las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón. El Señor Jesucristo enseñó esto en Mateo capítulo 5, versículo 27, para poner un ejemplo. 27 y 28. ¿Oísteis qué fue dicho? Mateo 5, quiero decir, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios considera la lujuria como adulterio. Mi querido hermano, ¿cuánto has adulterado esta semana? ¿Cuánto hemos adulterado esta semana? ¿Cuánto hemos codiciado esta semana? Codiciar a otra mujer que no te corresponde te hace culpable de juicio delante de Dios. Fallar en un solo punto de la ley acarrea inevitablemente el juicio de Dios sobre ti y la justa condenación. La misma ley prescribe una maldición sobre todo aquel que no puede cumplirla. Así que si estás pensando en esforzarte para ganarte la salvación por medio del cumplimiento de las obras, por medio de someterte a ciertos preceptos, rituales, formalismos religiosos, si estás pensando así, lo único que harás será atraer la maldición prescrita de la ley sobre ti. No lo hagas. No lo hagas. Eso solo te llevará por el camino de la frustración y finalmente a la condenación. Y en otro caso, si estás muy orgulloso de toda tu conducta religiosa y te jactas de que haces muchas cosas para Dios,
Si crees que eres lo suficientemente bueno para Dios, déjame decirte que te estás poniendo a ti mismo bajo maldición. Eso es preferir la maldición en vez de la bendición. Nadie puede cumplir la ley de Dios. En vez de traer justificación, la ley trae maldición. Ese es el resultado inevitable. Sin embargo, es necesario aclarar algo aquí. El problema no es la ley. El problema no es la ley. La ley de Jehová es perfecta. Es perfecta, eso dice el Salmo 19 y otros salmos también. Y toda la palabra de Dios nos da esa claridad de que toda la ley de Dios es buena. Es pura. La palabra de Dios es luz. La ley de Jehová nos revela el carácter santo y justo de nuestro Dios. La ley de Jehová es como un cerco que nos protege, mis hermanos, de pecar contra Él. La ley de Jehová es buena. La ley no es el problema. El problema somos nosotros. Es nuestra incapacidad para cumplirla por causa de nuestro pecado. Y así como el plan de Dios desde el principio es la justificación por la fe, de la misma manera la Escritura anuncia que nadie puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Eso dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ahora Pablo cita al profeta Habacuc para reafirmar su punto y el énfasis en esta cita es la fe. De una manera concisa, la justificación por la fe está claramente expresada en este versículo para que no les quepa ninguna duda. Miren todo el testimonio de las Escrituras acerca de la justificación por la fe. Esto está allí. Ustedes están siendo engañados. Ustedes están creyendo que pueden completar la obra de Cristo por medio de sus obras. Eso no está exigible, eso no es exigible en las Escrituras. Eso no está allí. ¿Están malinterpretando la palabra de Dios? Claramente dice allí, el justo por la fe vivirá. Y por si acaso no les queda claro, Pablo añade una cita más, ahora en el libro de Levítico, aquel libro que nos enseña la necesidad de ser santos para poder relacionarnos con Dios. Dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe, sino de obras. Escuche la cita en Levítico 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. ¿Cuál es el problema? Que si usted trata de vivir conforme a la ley y guardar todos los estatutos y las ordenanzas, es necesario permanecer en ellas, es decir, no fallar jamás. Debe cumplir a la perfección. Nota cómo Dios exige cumplimiento perfecto de su ley. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 al final del Sermón del Monte? Quiero decir, sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dios no permite nada menos que la perfección. Perfección absoluta. Pablo quiere demostrar que la justificación por obras entonces y la justificación por la fe son excluyentes. La fe y las obras son totalmente irreconciliables respecto a la justificación. No se puede tener un poco de ambas. ¿Recuerda lo que Pablo dijo en el capítulo 1, versículo 7 de esta carta? No que haya otro, es decir, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cualquier añadidura al evangelio de la gracia de Dios deja de ser el evangelio. Lo convierte en algo totalmente opuesto. Por lo tanto,
No puede haber una mezcla de ambas. O son las obras o es la fe. Estas dos cosas son totalmente irreconciliables. Si sigues por el camino de las obras, eso acarrea maldición. Pero el camino de la fe lleva a la justificación y la bendición. La ley entonces evidencia el problema. La ley nos muestra el problema, nos acusa delante de Dios de no poder cumplir con las exigencias de Dios. Desnuda nuestro corazón y nos deja allí expuestos toda nuestra maldad y nuestra imperfección. Por lo tanto, nos acarrea maldición. La ley nos declara culpables. Eso es lo que hace la ley. La ley nos declara culpables por ser pecadores delante del Dios Santo, el juez de toda la tierra. Por lo tanto, la maldición está sobre todos aquellos que dependen de las obras de la ley. El argumento de Pablo con las citas de Deuteronomio, Habacuc y Levítico evidencian que la justificación por las obras es imposible. Este es el testimonio de las Escrituras, no es por obras, es por fe. La justificación por la fe es el plan de Dios desde el principio. Sin embargo, queridos hermanos, esto no es algo sencillo. No es simplemente que Dios nos perdona nuestros pecados así como así. Tampoco se trata de que el hombre tiene fe y porque el hombre tiene fe, Dios lo perdona. No se trata de la gran fe que pueda tener usted. Recordemos que la fe es un don de Dios. No es tan sencillo decir, Dios perdonó mis pecados. Tal vez para nosotros es sencillo decirlo. Pero no debemos olvidar que la ley de Dios es eterna. Y Dios, un juez santo y justo, que no puede pasar por alto el pecado y en su justicia debe castigarlo. Por lo tanto, alguien tenía que pagar ese precio. Alguien tenía que llevar sobre sí todas las transgresiones que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida y de la humanidad entera. Y esto nos lleva a lo tercero, el costo de la justificación por la fe, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y parece ser que Pablo tenía ansias por llegar a esta parte. Tenía ansias por llegar prontamente a Cristo, ¿lo notaron? No escribe ningún conector entre el versículo anterior y este. Parece una idea introducida sin mucha preocupación. Recordemos que Pablo tenía esta urgencia por escribir a estos hermanos debido a la gravedad de la desviación que estos hermanos estaban viviendo tras que estaban siguiendo un evangelio diferente. Se estaban desviando de la gracia. Sin nada más, Pablo añade Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Toda la explicación anterior es para converger en este punto. Cristo, porque de nada nos sirve, mis hermanos, entender la justificación por la fe sin contemplar la obra de Cristo, porque es gracias a la obra de Cristo que somos justificados por la fe. No es simplemente que nosotros tengamos fe, hermanos. Es Cristo quien nos redimió de la maldición de la ley. La palabra que se traduce allí, redimió, se usaba para referirse a la compra de la libertad de un esclavo. Esto ilustra la obra redentora de Cristo a nuestro favor, quien compró nuestra libertad. Mis hermanos, Jesucristo compró nuestra libertad. Hay un precio que pagar para que podamos nosotros ser libres, para que quedáramos nosotros ahora libres de la maldición de la ley. No es simplemente que salimos, hay un precio que pagar. El castigo prescrito en la ley de Dios a causa de que nosotros no podíamos dejar de infringir la ley fue pagado por Cristo. Pero note cuál fue el precio que Él pagó.
¿Cuál es el precio que Él tuvo que pagar? Jesús nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. A través de una cita de Deuteronomio capítulo 21, Pablo explica lo que sucedió allí en la cruz. Dice Deuteronomio 21, 22 y 23, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguien cometía un crimen digno de muerte, era ejecutado, por supuesto, y luego colgado de un árbol o un madero para ser exhibido delante de todos con el propósito de que todos vieran las consecuencias de la desobediencia. Esto representaba el rechazo total de Dios contra aquel criminal, por lo que era considerado maldito por Dios. No se hace maldito por estar colgado allí del madero, sino que el madero evidencia que ya ha sido rechazado por Dios, que está pagando por haber desobedecido la ley de Dios. Se considera una persona digna de muerte, digna de humillación, del rechazo de Dios. Dios trató a Jesús como si Él hubiese cometido un crimen digno de muerte. Jesús fue exhibido públicamente como alguien rechazado por Dios. El Hijo de Dios, su único, su amado, quien solo se dedicó a hacer la voluntad de su Padre con agrado, quien cumplió cada uno de los mandamientos y exigencias de la ley de Dios de una manera perfecta, mis hermanos, de una manera perfecta, no solamente en las cosas externas que habían que cumplir, sino toda su mente, todo su corazón. Todos sus pensamientos, todas sus palabras. Jesucristo nunca pecó, sino que vivió en completa y absoluta santidad. Jesucristo era intrínsecamente inocente, absolutamente puro, el único justo. Y fue tratado como el peor de los criminales, como si Él hubiese sido el peor de los transgresores. Mis hermanos, no solamente un transgresor, sino el peor de los transgresores. ¿Por qué? Porque el peso que llevaba sobre sí era demasiado grande. Él se hizo maldición y la cruz evidenció ese hecho. Cristo asumió en su cuerpo sobre el madero la maldición pronunciada sobre todos aquellos que hemos transgredido la ley de Dios. Jesús cayó bajo maldición al cargar sobre sí el pecado de todos nosotros, mis hermanos. Ese pecado que tú has cometido hoy fue cargado ya en la cruz de Cristo. Y seguimos aún nosotros, mis hermanos, pecando. Y Jesús cargó todo eso, hermano, todo eso en la cruz. A la vista de todas las demás personas, Jesucristo fue un rechazado por Dios. Alguien maldecido por Dios. Alguien detestable. Porque eso significaba cuando colgaban a los criminales en el madero. Siendo Él el rey del universo.
siendo Él el creador, el sustentador de todas las cosas. Quien nos amó, mis hermanos, de una manera extraordinaria. Quien honró al Padre como nadie más podía honrarlo. Quien exaltó el nombre de Dios como nadie más podía exaltarlo mientras estuvo aquí en esta tierra. Él, mi hermano. El que sustenta tu vida. El que te da esperanza, el que te da consuelo, el que te da ánimo. El que te perdona. Él fue puesto en esa cruz. Él se hizo maldición por ti. Alguien señaló que estas palabras debían llenarnos de esperanza y de gozo. Estas palabras, por nosotros. Por nosotros. Mis hermanos, esto es algo que es difícil de comprender. Es difícil de entender cómo el Señor hizo esto por nosotros. Es increíble, mis hermanos, pensar que la obra de redención de Cristo no podemos entenderla desconectada de nosotros. Porque Él nos redimió a nosotros. Como dice la Escritura en otro libro, Dios no redimió a los ángeles, sino a nosotros. Jesucristo fue nuestro sustituto. Él tomó lo que era para nosotros. Fue rechazado por Dios para que nosotros fuéramos aceptados por Dios. Él fue humillado para que nosotros no fuéramos humillados. El plan de Dios desde el principio era que Jesús llevara sobre sí la maldición en nuestro lugar, como aquel cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, preparado para esa obra. Por eso es el plan de Dios desde el principio, nunca hubo un plan B. Él llevó la sentencia de muerte que había sido pronunciada sobre nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida. Jesucristo llevó sobre sí la maldición para atraer sobre nosotros la bendición. Jesucristo no fue puesto en esa cruz por su causa. No eran sus transgresiones las que el Señor estaba cargando allí, sino las tuyas y las mías. Totalmente inocente. Fue por causa nuestra, dice Isaías 53, versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis hermanos, este es nuestro glorioso Salvador. Eso es lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Hermanos, Cristo, nuestro máximo consuelo y esperanza. Si Él no lleva nuestros pecados, la maldición, la muerte y la condenación eterna seguirían estando sobre nosotros. Cristo asumió la maldición para que nosotros quedáramos libres de ella. Y cuando Él se hizo maldición, trajo para nosotros la bendición. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es de esta manera que somos justificados por la fe, pero note lo que Pablo añade aquí, en Cristo.
Es la fe en Cristo. Eso es lo que estaba pensando Abraham, Abel, Enoc, Moisés. Mirando allí a aquel que vendría, que había sido anunciado en Génesis capítulo 3, versículo 15. En Cristo, mis hermanos, está la bendición. Allí es que somos justificados. Es únicamente por la obra de Cristo en la cruz que podemos ser justificados por la fe. La bendición prometida a Abraham nos llega únicamente por Cristo. Hermanos, no somos bendecidos fuera de Cristo. Toda la bendición está en Él. Es por la fe que Cristo se lleva nuestros pecados y nosotros nos llevamos su santidad. Eso significa que Dios nos declara justos delante de sus ojos, que no hay ningún castigo que pagar por el pecado, ni el pasado ni el presente. Mis hermanos, la justificación por la fe en Cristo es la base judicial para el perdón de nuestros pecados futuros. Incluso, mis hermanos, todo lo que vamos a cometer mañana, todo el pecado que vamos a cometer mañana, la próxima semana y hasta que nos vayamos de aquí, de esta tierra, ha sido pagado por Cristo. Esa es la bendición que había sido anunciada desde antes. Eso significa que seamos justificados por la fe, el perdón total. Ya no hay condenación para nosotros, los que estamos en Cristo. Todo, mis hermanos, todo, absolutamente todo ya ha sido pagado por nuestro Señor Jesucristo. Y Él, Dios, ahora nos ve como revestidos de la justicia de Cristo. Y nos ve como si nunca, mis hermanos, como si nunca hubiéramos transgredido su ley. Gloria a Dios por eso. La justicia de Cristo se nos traspasa a nosotros, como dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Él ya nos ha declarado justos por medio de la fe en Cristo. Así que, mi querido hermano, gózate con esta declaración extraordinaria porque ya estamos en paz con Dios. Hermanos, ¿qué noticia podría ser más alentadora para nosotros? Como dice Pablo también en Romanos capítulo 5, versículo 1, si no me equivoco, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, es decir, estamos en una correcta relación con Él. No hay ninguna deuda que pagar de las exigencias que Él tiene. Todo ha sido completamente pagado por Cristo. Dios nos ha declarado justos para siempre. Hemos recibido completo perdón a causa de Cristo y Dios no se acordará más de nuestros pecados. Escuche lo que dice el Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, ¿cómo puede ser eso posible? Toda nuestra vida, mis hermanos, nos atestigua que hemos ofendido a Dios. Sin embargo, somos libres de la condenación que nos correspondía. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, dice Pablo también en Romanos 4:16. ¿Por qué? Porque siendo por fe, todas las miradas se fijan en el Salvador. Todas las miradas se fijan en el Salvador, porque sólo así toda la gloria, la honra y el honor son para Dios nuestro Salvador. Pablo añade en el versículo 14 que recibimos la promesa del Espíritu. Mis hermanos, el Espíritu Santo nos capacita para vivir conforme a lo que ya somos, justificados delante de Dios.
Dios nos ha dado su Espíritu para que en nuestra vida evidencie que hemos sido justificados. ¿Cómo evidencia que hemos sido justificados? Con una vida que busca, ama la santidad. Más adelante Pablo va a explicar eso en la carta, la relación que tienen las dos cosas. Así que el Espíritu Santo nos capacita para que podamos vivir conforme a la justicia. Mis hermanos, todos los tesoros de la vida cristiana son provistos por la muerte de Cristo en la cruz. Todo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Efesios 1:3. Toda bendición se desprende de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Lo más valioso que hemos recibido, vida eterna, justificación, redención, santificación, esperanza, fe, amor, todos los tesoros más preciados de tu vida cristiana, mi hermano, todas las promesas que tú amas y atesoras más en tu corazón, te son provistas por la obra extraordinaria de Cristo. Y son apropiadas únicamente por la fe. Todo se desprende de esta doctrina, de la justificación por la fe. No somos nosotros, mis hermanos. No somos nosotros, no son nuestras obras, es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Esa es la esperanza de gloria. Así que, querido amigo o amiga, si tú estás aquí hoy sin Cristo y te has dado cuenta que nunca podrás justificarte delante de Dios por tus propios méritos, déjame decirte que este mensaje aún es un mensaje de esperanza para ti. Dios planeó desde el principio justificar al hombre pecador por medio de la fe en Cristo, quien se hizo maldición por ti para apartar de ti la maldición. Él pagó la deuda, quita esa confianza que has depositado en ti. Permite que tu orgullo sea aplastado, arrepiéntete de tus pecados y mira a Cristo y deposita toda tu confianza únicamente en Él. Cree en el Señor Jesucristo y ya no habrá más condenación para ti porque todos tus pecados te serán perdonados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás declarado justo. Ese es el plan de Dios. La gloriosa buena noticia del Evangelio, la justificación por la fe, es la noticia más extraordinaria que podamos recibir jamás. Solo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo podía abolir el pecado, vencer la muerte y quitar la maldición de la ley. Martín Lutero escribió lo siguiente: solo por fe podemos ser justificados, porque la fe nos reviste de la falta de pecado de Cristo, es decir, nos reviste de la justicia de Cristo. Cuanto más creamos esto, mayor será nuestro gozo. Mientras más creamos esto, mis hermanos, mayor será nuestro gozo. Gocémonos, hermanos, gocémonos y démosle gracias al Señor por su gran sabiduría en este plan extraordinario que ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Tenemos, mis hermanos, motivos de sobra para alegrarnos delante del Señor. No importa, mis hermanos, las circunstancias que estemos pasando, pensemos en que ya hemos sido justificados por la fe. No hay ningún mérito en nosotros, no hay nada más que podamos hacer, todo está cumplido absolutamente en Cristo. Termino con las palabras de esta doxología de Judas al final de su carta. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Demos gracias al Señor. Oh Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra.
Sin duda, Señor, nos quedamos cortos para agradecer y para explicar todo lo que la obra de Cristo significa a nuestro favor. Nos quedamos cortos para entender y meditar acerca de cómo esa obra también glorificó a nuestro Dios de una manera extraordinaria. Señor, gracias por la nueva vida que nos has dado en Cristo. Gracias porque nuestros pecados han sido completamente perdonados y no hay nada que pagar. Gracias por ese extraordinario Salvador, valiente, que estuvo dispuesto a ir a la cruz y hacerse maldición para librarnos a nosotros, que no lo merecíamos, del castigo de la ley. Gracias por tu palabra. Te pido por cada uno de aquellos que aún no te ha conocido, mi Señor, que pueda doblar sus rodillas delante de ti y reconozca que tú eres un extraordinario Salvador y que te necesita, Señor, de una manera desesperada. Te pido también por cada uno de mis hermanos que esta palabra, Señor, anime de una manera especial sus corazones en el día de hoy. Sobre todo si hay alguien que está sufriendo, mi Señor. Que tu palabra consuele y anime su corazón sabiendo que toda bendición ya nos ha sido dada en Cristo. Qué extraordinario plan, Señor. Te alabamos en esta hora por eso. En el nombre de Jesús. Amén.